Muy bien, el día de hoy nos corresponde hablar acerca de la placenta y las membranas fetales, o sea, todas aquellas estructuras que se derivan de ella misma. Como ustedes saben y como hemos hecho en cada una de las clases, pues siempre tenemos ciertos objetivos que debemos de cumplir. Ahí tienen ustedes los objetivos que corresponden a esta clase. Vamos a tratar de cubrirlos todos, pero ustedes saben que si hay alguno que por el tiempo no podemos cubrir, pues es responsabilidad y obligación de ustedes siempre desarrollarlo al hacer la lectura del capítulo correspondiente. Antes de entrar en detalle, tenemos que decir que el desarrollo de esta estructura importantísima, valga la redundancia, en el mismo desarrollo embrionario y fetal, viene amarrada de cosas que ya hemos visto en las clases anteriores. A ver, Gustavo Texín, en general, ¿de dónde se desarrolla la placenta? A ver, Gustavo Texín, ¿dónde está? Aquí, doctor. A ver, ¿de dónde se desarrolla la placenta, Gustavo? ¿De qué estructura embrionaria de la que venimos hablando se desarrolla la placenta? Ajá. Trofoblasto. Ajá, ¿cómo fue? Trofoblasto. ¿De dónde? Trofoblasto. Ajá, dice Texín que del trofoblasto. A ver, Recuerdo, pero no estoy seguro. ajá, va. Dejémoslo en trofoblasto, Gustavo. A ver, ¿dónde está Carlos René? ¿Me oye, Carlos René? Sí, doctor. Ajá, Carlos René. ¿Está usted de acuerdo con lo que dijo Texín? Dijo Gustavo que la placenta en general se desarrollaba del trofoblasto. ¿Está de acuerdo usted con eso? Sí, yo tenía entendido que se desarrollaba en el útero durante el embarazo. Sí, exacto. Ahí se encuentra. Pero ¿de dónde se desarrolla? Ah, sí, estaría de acuerdo con Gustavo. Va, perfecto. Fíjense. Sara Esther, ¿está usted de acuerdo con Gustavo y con Carlos René? Sara Esther, ¿está por ahí? No, hombre, esto parece sesión espiritista. ¿Están ahí? Aquí estoy. A ver, Sarita. Sí, doctor, aquí estoy. Ajá, Aquí estoy. Según tenía entendido, sí se originaba del trofoblasto, pero recuerdo que la doctora habló sobre algo en la clase pasada, pero no me recuerdo bien. No me acuerdo bien. Ajá, va, fíjense. Todo lo que hemos visto anteriormente se refleja en ciertas estructuras o ciertos componentes que se van desarrollando a partir de la segunda, tercera, cuarta y quinta semana. Uno de esos componentes es la placenta. Si nosotros hacemos un review o hacemos un resumen de lo que vimos en las clases de ayer y la clase de ahora, entonces nos encontramos con lo que yo les voy a poner acá. Quiero que le pongan atención a este resumencito para que ustedes vean de dónde viene esta estructura tan importante para el desarrollo y la alimentación del feto. Y sí, tienen razón Carlos René y Gustavo, pues la placenta se desarrolla a partir del trofoblasto. Veamos esto. Tras anidar, el blastoquisto continúa su desarrollo en el endometrio materno. Veremos ahora el motivo por el que el blastoquisto se había diferenciado en una capa externa llamada trofoblasto y una interna denominada embrioblasto. El trofoblasto prolifera, introduciéndose cada vez más en los tejidos de la madre. En la segunda semana, el trofoblasto se diferencia en una capa interna llamada citotrofoblasto y otra externa, sincitiotrofoblasto. Mientras tanto, el embrioblasto se divide en dos capas, el hipoblasto y el epiblasto,
que componen el disco germinativo bilaminar. Por su parte, las capas externas proliferan rápidamente entre los tejidos de la madre, desarrollando el trofoblasto. Este rápido crecimiento ocasiona la rotura de los vasos sanguíneos que rodean al blastocisto. La sangre de la madre acude a esas nuevas lagunas, creando un entorno muy nutritivo para el desarrollo del embrión. El crecimiento del disco germinativo es lento en comparación con el del trofoblasto. Al final de esta semana, el disco germinativo se encuentra entre dos cavidades, sujeta por el pedículo de fijación dentro de la cavidad coriónica. Este pedículo será luego el cordón umbilical. El trofoblasto comienza a desarrollar las vellosidades necesarias para que se inicie la circulación uteroplacentaria. Fíjense las primeras 2 semanas. Veamos ahora la tercera, que es tal vez en el desarrollo es importantísima. Al final de esta tercera semana, el embrión mide poco más de 1 milímetro. El trofoblasto prolifera, avanzando rápidamente, y lo que antes eran pequeñas vellosidades, ahora se convierten al proliferar y ramificarse en el corión frondoso, que dará lugar a los cotiledones placentarios. La sangre materna riega todo este sistema, necesario para alimentar el desarrollo embrionario. A partir de ahora, la madre aportará al feto los elementos nutricios y el oxígeno que necesita, retirando a su vez los desechos correspondientes. Veamos ahora qué es lo que sucede. Durante el embarazo, el útero experimenta un extraordinario crecimiento con aumento de tamaño y volumen. En su interior se distinguen la decidua basal, la decidua capsular y la decidua refleja. Esta última terminará por contactar con la capsular al crecer el embrión en la cavidad uterina. En el cuello del útero se forma un tapón que cierra la cavidad uterina e impide la entrada de gérmenes desde la vagina. La placenta se desarrolla tan rápidamente como el embrión, estableciendo un rico intercambio de sustancias nutritivas y oxígeno entre la madre y el feto. Fíjense cómo este desarrollo, a partir de las capas o de la capa trofoblástica, es la que forma la placenta, pero esta parte es la formación de la placenta que viene a partir del embrión. Entonces ustedes se dan cuenta cómo es importante comprender y entender lo que sucede entre la segunda y la tercera semana para comprender y entender también el desarrollo y la formación de ciertas estructuras que se van dando a todo lo largo de este periodo embrionario. Como vimos, podemos decir entonces que la placenta es simple y sencillamente el órgano que facilita el intercambio de nutrientes y gases entre ¿quién? Entre la madre y el feto. Cuando el feto inicia la 9ª semana de desarrollo, estamos hablando de un periodo fetal. Claro, al crecer
mucho más aumenta la demanda de nutrientes y otros factores. ¿Por qué? Porque al principio, en las primeras 2 a 3 semanas, ¿verdad? ¿Cómo se nutre este embrión? Se nutre por difusión, pero como comienza a crecer de una manera exponencial, se comienzan a desarrollar sus diferentes sistemas, entonces ya el aporte nutricional debe aumentar. Y al aumentar esta demanda de nutrientes y otros factores, es cuando se empiezan a dar estos cambios que lo que nos van a hacer al final es formar esta estructura que, pues, ustedes ya lo vieron en el video, es la que sirve no solamente para alimentar al feto, sino que también para desechar todos o para eliminar todos sus productos de desecho. El cambio más importante que experimenta la placenta, entonces, a partir de la 3ª semana, es el aumento del área de superficie entre los componentes materno y fetal, que para facilitar su intercambio. Aquí podemos observar que la placenta presenta 2 componentes. Un componente fetal, que ya vimos de dónde viene, que viene del trofoblasto, y un componente materno. Este componente materno, ¿de dónde va a venir? Este componente materno viene de la parte de la pared uterina, de la llamada decidua. ¿Qué sucede en el 2º mes? Ustedes ya lo vieron en el video. Ustedes ya lo escucharon en la clase que yo les di el día de ayer, en lo que hemos visto el día de ahora, ¿verdad? Lo que sucede es que hay cambios a nivel del trofoblasto, en donde ya hay un aumento de las vellosidades y un desarrollo del sistema capilar, como ustedes pueden observar ahí en la imagen o en el dibujo. Ya también el mismo video les explicó que al irse introduciendo, pues más que todo el sincitio, que es el que perfora y que al final llega a perforar los vasos maternos, ya hay un intercambio entre la sangre materna, o sea, hay un intercambio entre el componente materno y el componente fetal en cuanto al inicio de una circulación útero-placentaria como tal. ¿Qué sucede en el trofoblasto? Lo que ustedes están viendo acá. Miren, acá tenemos cómo se va perforando, cómo se van perforando los vasos sanguíneos maternos. Miren, ¿lo ven? Y esta sangre va a pasar dentro de las lagunas y que al final va a bañar todas estas estructuras que van a formar las llamadas vellosidades. Ya vimos en la clase de la 2ª semana que tenemos al principio las llamadas vellosidades primarias. ¿Quiénes la forman las vellosidades primarias? La forman un capuchón de sincitio y un centro de citotrofoblasto. Pero a medida que este embrión se va desarrollando, estas vellosidades van cambiando. Ya vamos a ver más adelante pues cómo van cambiando hasta que al final permiten un intercambio, una circulación ya útero-placentaria funcional. Ustedes vieron también ahí en el video que hablaban acerca de un corión frondoso, que hablaban acerca de unas deciduas. ¿Qué es esto? En las primeras semanas de desarrollo, ustedes vieron que las vellosidades cubrían toda la superficie del corio. Si me regreso un poco más, es esto, miren. Aquí están las vellosidades. Y esto que están viendo acá, esto es el llamado corión. O sea, esta es la parte materna que va a formar la placenta y esta es la parte fetal que está formando la placenta. Entonces, estas vellosidades cubren toda la superficie del corio, pero luego solo se expanden, como también lo vieron ahí en la imagen, a nivel del polo embrionario. Y es ahí en donde forman este llamado corión frondoso. Vuelvo a regresarme de nuevo para que ustedes vean. Este es el corión frondoso, miren, a nivel del polo embrionario del embrión, valga la redundancia. Y este es, acuérdense, este es el polo abenbrionario. ¿En qué ustedes están fijando acá? Que el desarrollo principal está a nivel del polo embrionario y miren aquí las vellosidades van desapareciendo a nivel del polo abenbrionario. Aquí ya tenemos una decidua, miren, es esta, ¿ve? Todo esto que estoy señalando yo es la llamada decidua capsular.
Miren, esta es la decidua capsular. Entonces, estas vellosidades, como ustedes vieron en la imagen, degeneran en el polo ave embrionario y ahí se va a formar el llamado corion liso. Acuérdense que estaba pegado a la parte del polo embrionario, va a formar el corion frondoso, porque ahí se miran bien bonitas esas vellosidades. En cambio, en el polo embrionario, las vellosidades van a desaparecer y van a formar el llamado corion liso. ¿Qué sucede a nivel del endometrio? ¿Qué sucede a nivel de la madre? Ahí también se observa un cambio. Y la decidua que se ubica a nivel del corion frondoso forma la llamada decidua basal, que es simple y sencillamente una capa de células compactas y grandes. Esta decidua basal va a ser el componente materno que va a contribuir a la formación de la placenta. Ojo con esto. Esta capa, que está estrechamente conectada al corion, se denomina luego, o el sitio de unión, se denomina placa decidual. Y la capa de decidua o la capa decidual situada sobre el polo ave embrionario se denomina, como ya lo vimos en la imagen, decidua capsular. Entonces aquí tenemos ya la decidua capsular que ustedes la vieron, que aparte no solamente estaba a nivel del polo embrionario, sino que rodeaba toda esa estructura del embrión, ¿verdad? Y tenemos la llamada placa decidual, que es la parte de esta decidua capsular, pero que está más que todo a nivel de la parte donde está el corion frondoso. Así también tenemos otras dos deciduas más, la llamada decidua parietal, y ya se va formando una membrana, la llamada membrana amniocoriónica, o sea, esta membrana que está a nivel del corion y el amnios. Aquí podemos observar lo que yo les estaba comentando. Este es en los primeros estadios. Miren, miren, aquí está el corion frondoso. ¿Lo ven? Chévere, ¿verdad? Miren, acá va la decidua capsular, miren. Esta es la decidua capsular y adentro en negrito tenemos el corion liso. ¿Por qué liso? Porque ahí no hay vellosidades. En cambio aquí, miren, tenemos al corion frondoso. ¿Por qué corion frondoso? Porque aquí se están multiplicando más estas vellosidades. Entonces, todo lo que está formando acá, miren, tenemos sobre ella la decidua capsular, que aquí, a nivel de la parte del polo embrionario, esta decidua capsular se va a llamar decidua basal. Cabe. Miren, ya cambia de nombre. Aquí es, miren, capsular y aquí va a ser basal. También acá tenemos, miren, a la cavidad amniótica. Y por acá van a estar las membranas amniocoriónicas. Cabe. Acá tenemos una decidua. Esta decidua, que es una capita que va a estar pegada, miren, a las paredes uterinas del lado en donde no hay embrión, se va a llamar decidua parietal. Esta vez. A medida, miren, que nuestro embrión pasa a ser feto y este sigue creciendo, esta decidua capsular se va a unir con la decidua parietal. O sea, este espacio va a desaparecer, miren, aquí lo ven. Entonces aquí tenemos a la decidua parietal y a la decidua capsular ya juntas, fusionadas. Y estas son las que al final nos van a formar las llamadas membranas fetales. Miren, cabe. Y aquí pues ya tenemos, como ustedes pueden ver acá, una placenta bien desarrollada. Acá teníamos todavía un pequeño pedículo de fijación, pero aquí ya podemos ver que está formado nuestro cordón umbilical. Miren, y aquí el chiquillo flotando dentro de la cavidad amniótica. ¿Cómo o cuál es la estructura de la placenta? En las primeras semanas o los primeros meses, ¿verdad? Tiene una estructura similar a la cual estábamos hablando, pero ¿qué sucede? Ya después
del tercer mes, al inicio del cuarto mes. Entonces aquí la placenta ya consta de dos componentes, que ya los vimos de quién venía. Una parte fetal, que dijimos que era formada por el corión frondoso, y una parte materna, que venía formada por la decidua basal. En el lado fetal, la placenta también ya dijimos está bordeada por la llamada placa coriónica, y en el lado materno está rodeada por la decidua basal, de la que la placa decidual es la parte que está más incorporada a la placenta. En esta zona de unión, ahí es donde se entremezclan tanto células o componentes trofoblásticos que vienen del feto, como células deciduales o componentes deciduales que vienen de la madre. Entonces, esta es la estructura que tiene la placenta a partir del cuarto mes. Es lo que estamos viendo acá, miren. ¿Ya? Esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que sucede en las primeras semanas. Ya, y todo eso se va transformando para al final tener una placenta desarrollada. Si veníamos con la concatenación de las clases anteriores, yo en la clase que les daba de la segunda semana les hablaba de las llamadas vellosidades, y en ese momento, ¿qué sucedía? Que se estaban formando las llamadas vellosidades primarias, que son las que tenemos acá, miren. Yo les decía que estas vellosidades primarias estaban formadas por un centro que estaba formado por citotrofoblasto y una cubierta que estaba formada por sincitio. Así comienzan las vellosidades. A medida que estas vellosidades, principalmente el sincitio, va perforando los vasos sanguíneos, entonces van apareciendo las vellosidades secundarias, que es la que tenemos acá. Acá siempre tenemos sincitio, citotrofoblasto, pero ya a nivel de las vellosidades secundarias tenemos un centro mesodérmico. ¿Qué sucede ya? Al final se forman las llamadas vellosidades terciarias, que son estas que vemos acá, que se están formando a nivel ya entre la segunda y la tercera semana, más desarrolladas en la tercera, en donde ya podemos observar que existen siempre sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto se va degenerando, miren que eran solamente pequeños núcleos. Aquí tenemos el mesodermo, pero aquí ya tenemos capilares, los llamados capilares vellositarios, en donde ya aquí esta vellosidad terciaria ya es una vellosidad funcional, en donde ya se está dando un intercambio sanguíneo entre la madre y el feto. ¿Qué pasa con la membrana placentaria? La membrana placentaria es aquella que separa la sangre materna de la fetal. Fíjense, hay una membrana que impide que la sangre materna llegue del todo al feto, sino que ahí hay como un filtro, ¿verdad? Inicialmente, esta membrana placentaria está formada por 4 capas, que es lo que estamos viendo acá. Miren, acá tenemos un revestimiento endotelial, tenemos tejido conjuntivo, tenemos una capa de citotrofoblasto y también tenemos sincitotrofoblasto, que es lo que estamos viendo acá. Miren. Si vamos de afuera hacia adentro, tenemos al sincitio, tenemos al cito, tenemos al tejido conjuntivo y acá tenemos al capilar. Eso es al principio. Pero a partir del 4 mes, ya esta membrana placentaria se va haciendo más delgada. Fíjense acá. Y fíjense después, a partir del 4 mes, ¿qué es lo que sucede? Esta membrana se hace más delgada y a partir del 4 mes ya solo está formada por 2 componentes. Ya solo está formada por sincitio trofoblasto, ¿verdad? Y por endotelio, como ustedes pueden ver acá. Miren, el endotelio del capilar y el sincitio trofoblasto. Entonces ya esta membrana se adelgaza más y esta membrana es la que va a perdurar hasta el nacimiento del feto. Durante el 4º y el 5º mes aparecen otra serie de cambios. La decidua va a producir una serie de tabiques deciduales, que son estos que ustedes están viendo acá, miren. Estos son los tabiques que se van formando, miren, miren, acá hay otro, acá hay 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que se proyectan ¿hacia dónde? Se proyectan hacia los espacios intervellosos, como ustedes pueden observar, miren. Estos tabiques van a dividir a la placenta en varios compartimentos. Y estos compartimentos en los que se va a dividir la placenta se les denomina cotiledones. Aquí lo podemos ver. Este es un cotiledón,
aquí tenemos otro cotiledón, aquí se está formando otro cotiledón y aquí tenemos otro cotiledón más. Entonces aquí ya tenemos una placenta a término con sus tabiques que forman sus compartimentos llamados cotiledones. ¿Qué pasa ya cuando tenemos una placenta totalmente desarrollada o cuando tenemos una placenta a término? Esta presenta ciertas características. Primero, su forma es dicoide. ¿Cuánto mide? Anda midiendo entre 15 a 20 a 25 centímetros de diámetro y 3 diámetros de grosor. Pesa más o menos de 500 a 600 gramos. Presenta en el lado materno aproximadamente de 15 a 20 cotiledones. Ya, son los compartimentos. La superficie fetal en este caso va a estar cubierta o recubierta por la llamada placa coriónica. Y aquí ya vamos a ver que tenemos un cordón umbilical que tiene una inserción extrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de lo que ustedes crean, el cordón umbilical no está fijado al centro de la placenta, sino que está fijado a los lados. Por eso es que se llama excéntrica y ocasionalmente puede ser también marginal. Aquí podemos ver nosotros una placenta a término. ¿Cómo está? Miren, esta es la parte fetal y esta es la parte materna. La forma discoidal, ya el amnios, el cordón umbilical. Acá tenemos la placa coriónica, miren. Y ustedes pueden ver cómo el cordón umbilical está de ladito, no está en el centro. ¿Qué funciones tiene esta estructura? Fíjense que son varias, pero realmente las funciones principales son dos. ¿Cuáles son? Intercambiar productos metabólicos y gaseosos entre el torrente sanguíneo materno y el fetal y la producción de hormonas. Estas son las dos funciones principales de la placenta, pero también tiene otras. Hay otras funciones que la placenta tiene y que son funciones también importantes, pero son secundarias. Intercambio de gases, intercambio de nutrientes y electrolitos, transmisión de anticuerpos maternos y también producción de otras hormonas. Yo quiero que ustedes me lean, quiero que estudien qué hormonas son las que produce la placenta. Voy a preguntar en la discusión. Ahora, ¿qué sucede cuando ya se está llegando el momento en que esta mamá va a dar a luz? Aquí, en este momento, la placenta también va a experimentar cambios. El primer cambio que experimenta la placenta antes del nacimiento es que aumenta el tejido fibroso en el núcleo de cada vellosidad. Se engrosa también, hay un engrosamiento de las membranas basales a nivel de los capilares fetales. Hay cambios de obliteración en los pequeños capilares de las vellosidades y hay un aumento en la deposición de material fibrinoide en la superficie de las vellosidades en la zona en donde ésta está unida a la placa coriónica. ¿Por qué se dan todos estos cambios? Estos cambios se dan principalmente para ayudar a que la placenta pueda desprenderse de manera fácil luego del parto y evitar una hemorragia a nivel del útero cuando ésta se desprende. Ya ven, todo tiene una razón de ser. Es importante también que hablemos de esta estructura importante, miren. Perdón por la redundancia, y que es el cordón umbilical. El cordón umbilical, que en un principio era un simple y sencillo pedículo de fijación, se forma a partir de tres estructuras básicas. Comenzando pues siempre con nuestro pedículo de fijación, que era lo primero que se formaba. Segundo es el conducto vitelino y tercero es el canal que conecta las cavidades intra y extraembrionarias. Estos tres elementos son las estructuras básicas que forman a nuestro cordón umbilical. Al final, pues el cordón umbilical va a estar formado pues siempre por tres vasos sanguíneos, que son vasos umbilicales, dos arterias y una vena. Aquí lo vemos, miren. Entonces, esta y así se forma el cordón umbilical. Otra estructura importante es el llamado líquido amniótico. Acordémonos que el líquido amniótico es producido al principio por las células amnióticas, pero luego proviene
de la sangre materna, cuando ya hay una circulación uteroplacentaria funcional. Este es el líquido que le ayuda al embrión a no pegarse a las membranas fetales. Va a aumentar desde aproximadamente 30 mililitros en la semana 10 a 450 en la semana 20 y hasta entre 800 y 1000 mililitros en la semana 37. Este líquido amniótico tiene también su razón de ser. Tiene funciones. ¿Cuáles son? Absorbe las sacudidas, evita que el embrión se adhiera al amnios, lo que le estaba platicando, permite que el feto se mueva y también hay que saber que el volumen de líquido amniótico se recicla, o sea, se va reemplazando cada 3 horas. En resumen, ¿qué pasa con todo lo que hemos hablado? La Veamos. placenta es un órgano que se encarga del intercambio de gases, nutrientes y metabolitos entre la madre y el feto durante la gestación. Sus funciones son protección, nutrición, respiración, excreción y producción de hormonas como la hormona gonadotropina cariónica humana, el lactocino placentario y el neuropéptido Y, entre otras hormonas. Vamos a ver su desarrollo. Una vez completada la implantación, el trofoblasto se une al epitelio endometrial, que en este momento llamaremos decidua, y se diferencia rápidamente en dos: un citotrofoblasto interno y un sincitiotrofoblasto externo, el cual es invasivo, multinucleado y tiene una gran capacidad lítica. Al final de la segunda semana de gestación, comienzan a formarse proyecciones trofoblásticas que darán origen a las vellosidades coriónicas y se dividirán en 3 tipos. Las vellosidades primarias se conforman de citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Las vellosidades secundarias de citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto y mesénquima. Y las vellosidades terciarias de citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto, mesénquima y vasos sanguíneos. Todas las vellosidades tienen diferentes funciones, como nutrición o anclaje. Además, están bañadas en sangre materna, y por ello la placenta se considera hemocorial. La placenta crece a la par del embrión. Alrededor de la octava semana de gestación se pueden identificar los siguientes elementos. La decidua capsular es el tejido decidual que rodea al embrión y al corion. La decidua basal es la decidua entre el corion y la pared uterina. Este es el componente materno de la placenta. La decidua parietal es la decidua restante que no tiene contacto con el embrión. El corion está formado por trofoblasto y mesodermo extraembrionario. Existen 2 tipos de él. El corion frondoso son vellosidades en expansión y están en contacto con la decidua basal. Este corion es el componente fetal de la placenta. Y el corion liso, como su nombre lo dice, muestra un aspecto liso y está en contacto con la decidua capsular. La función de la barrera placentaria es impedir el paso de algunas moléculas y permitir la entrada de otras. Además, separa la sangre materna de la fetal y se conforma por sincitiotrofoblasto, tejido conjuntivo vellositario y endotelio de los capilares fetales. Algunos ejemplos son los gases, que se transportarán por difusión simple, la glucosa por difusión facilitada y la inmunoglobulina G, que se transporta por transitosis. Esta inmunoglobulina brindará inmunidad pasiva al feto. Existen diferencias histológicas entre la placenta de primer trimestre y la de tercer trimestre, así que aquí hay una comparación. En la placenta de primer trimestre hay mucho de todo. Las vellosidades son grandes, los espacios intervellosos amplios, el sincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto son abundantes, el tejido conjuntivo es laxo, los macrófagos placentarios o células de Hoff-Bauer son abundantes, los vasos coriales son escasos y pequeños y el material fibrinoide es ausente. En la placenta de tercer trimestre, las vellosidades son pequeñas, los espacios intervellosos son pequeños, el sincitiotrofoblasto es escaso y se adelgaza en algunas zonas y se conocen como zonas desnudas. El citotrofoblasto es escaso o ausente. El tejido conjuntivo es denso, los macrófagos placentarios o células de Hoff-Bauer son escasos, los vasos coriales son abundantes y grandes y el material fibrinoide está presente. La placenta madura tiene forma de disco, un diámetro de 20 centímetros y pesa aproximadamente 500 gramos. La cara fetal
fetal se distingue por la inserción del cordón umbilical. El cordón umbilical es un conducto para los vasos umbilicales. Tiene dos arterias que llevan sangre desoxigenada y una vena que lleva sangre oxigenada. Mide de 50 a 60 centímetros y para que nunca te olvides de él, imagínatelo como una paleta payaso. La cara materna se distingue por los cotiledones. Tienen aspecto acolchonado y una placenta puede tener de 20 a 35 cotiledones. La placenta será expulsada durante el parto. Bueno,